Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos una vez más a esto que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, tenemos un panel de analistas. Vamos a estar abordando toda la temática de coyuntura, de actualidad. Hablaremos con Oscar Lemus, ya está con nosotros acá en el estudio. También nos estará acompañando el doctor Nelson García y el doctor Omar Pastor. Con ellos abordaremos todo, absolutamente todo. Antes, acompáñenos, le planteamos la pregunta que esta noche hemos articulado para todos ustedes. Producción, por favor, dice así: en su opinión, ¿la corrupción en el órgano judicial ha disminuido o ha aumentado actualmente? La pregunta está sentada sobre la mesa. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es el momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida con mucho gusto a nuestros invitados de esta noche, el doctor Nelson García. Caballero, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Un privilegio estar en su programa. Gracias a usted. Con gusto le damos la bienvenida a Oscar Lemus. Caballero, un placer, bienvenido Sergio. a su casa. Gracias por este privilegio de estar con estas dos eminencias de la jurisprudencia. Con gusto, gracias. El doctor Omar Pastor, con su permiso, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí, hombre. Sabemos que ha estado con quebrantos de salud y le agradecemos muchísimo el que nos acompañe en esta su casa. Señores, le damos rápidamente paso al tradicional collage de noticias que esta noche hemos articulado como punto de partida. Yo me desplazo, se los quiero presentar. Dice así, por favor: Arena con leve ventaja en lucha por diputados para los comicios electorales del 2018. La imagen del FMLN sigue bajando en la percepción de la población salvadoreña. Matan a candidato a concejal de alcaldía de San Martín. Fiscalía General de República detecta plan de pandillas para atacar a custodios. El fiscal general lo dijo. Pandilleros de la Mara Salvatrucha acribillan a custodio del centro penal de la jurisdicción de Gotera, Morazán. Fiscal general pide apoyo internacional por amenazas que le realizan a su persona. Fiscalía indaga si viceministro José Luis Merino cometió lavado de dinero por medio de testaferros, según investigación periodística. Críticas al órgano judicial por disconformidad con fallo en el caso de la tregua. Diputados mantendría seguro médico, gasolina, celulares de lujo con presupuesto de 58 millones para el 2018, pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un tema que ya lo vamos a abordar, pero arrancamos. La pregunta es: ¿qué opinión le merece, como hemos planteado nosotros, sobre la corrupción en el órgano judicial? ¿Ha disminuido o ha aumentado? Doctor Nelson García, inicio con usted. Hay jueces, como nosotros abogados conocemos, que nos toca en el día a día andar en el ejercicio liberal de la profesión, honrados, de gran altura, de gran talante, de gran respeto, pero hay otros que hasta el demonio se les persina. Hay otros que uno ya sabe que solo el pliego tarifario les hace falta fuera del tribunal, el homicidio vale tanto, la violación vale tanto, porque tienen a sus sacadores, porque mandan al secretario, mandan a su chero, el que se las puede de todas. Uno ya sabe esas historias, que no es mitología de Cucatlán. Hablan de depuración judicial día a día, pareciera que esa es la vieja canción que todos los políticos dicen y nunca sucede nada. Eso sí, siempre y cuando se le respete a la gente el principio de inocencia. Por favor, arranco con su persona. Bien, mire, el problema es que la corrupción no consiste en una actitud personal. La corrupción es un sistema. Cuando hemos reformado las leyes de tal manera de que propician la condena de todo procesado, ya estamos sobre un sistema corrupto. ¿Por qué? Porque el derecho es agilidad, es justicia, es equidad, es transparencia. Y cuando
hay una balanza inclinada. Fíjese que aquí se habla constantemente de que la Fiscalía necesita recursos. Bueno, y que no tiene un par que se llama Procuraduría General, y de esa ¿quién habla? De los jóvenes que andan a pie o que no pueden ir a realizar las inspecciones porque no tienen ni para el bus. Esto es el problema. Entonces, ¿y en qué está corrupto el sistema penal? Voy a hablar porque es el que vivo al día a día. Y el que reclama precisamente esta pseudo justicia que está haciendo, que cuando revienta la pita de la costumbre de condenar, viene el escándalo, como está pasando con el caso de la tregua, ¿verdad? Ese señor juez, mis respetos para él, porque conociendo cuál es la intimidación general que existe en los jueces de confrontar a la Fiscalía. No, hombre, salirse del guacal no es cuestión de cualquiera. Ayer oía yo a alguien que decía que este juez está cuestionado y que tiene no sé cuántas denuncias. Sí, pero vayan a ver quién es lo que los han denunciado. Los defensores, ¿por qué? Porque la mayoría de jueces, y particularmente los que se crearon ad hoc para condenar, condenan. Pero cuando es tan ostentoso la debilidad de un planteamiento, de un requisito o de un requerimiento, entonces al juez no le toca más que apegarse a las reglas más elementales del derecho. Y este caso ya fue analizado y seguirá siendo analizado, pero para mí, como sus raíces no son de esta Fiscalía, sino de la anterior, tienen un origen bastardo, espurio. ¿Por qué? Porque fue diseñado este caso para perjudicar la figura de dos altos dirigentes políticos y administrativos de este país. Y más que todo, uno de ellos, porque el otro ya se iba. Al ver el desarrollo positivo que estaba teniendo ese fenómeno de la tregua, que después satanizaron, porque yo quiero decirlo claramente, para mí quien perdió ese caso no fue la Fiscalía, fue el sistema que lo perdió. Fueron los medios de comunicación enquistados en una actitud de destruir todo aquello que el adversario de sus intereses puede tener positivamente. En síntesis, para finalizar, porque este tema es profundo, sí. Yo creo que los casos no se ganan en los periódicos. Si uno tiene señalamientos sobre una sentencia, pues entonces la analiza, apela y se va a la otra parte que puede estar corrupta también, ¿verdad? Porque todo está impregnado de esta conveniencia. Primero se analiza, ¿es conveniente esto? ¿Nos conviene o no nos conviene? Mira, y reciben órdenes los jueces a veces de arriba, ¿verdad? De tal manera de que el esquema de lo penal se deterioró con una serie de reformas que comienzan por quitarle la potestad de ser juez a los jueces de paz para dar la impresión de que todo es positivo en el área del combate a la delincuencia. Ya llegaremos a eso. Perfecto, vamos a seguir profundizando. Oscar Lemus, el doctor Pastor tiene mucha razón cuando dice, mire, esta es una investigación con el anterior fiscal. El tema es que hay elementos que se vierten en esta audiencia y el fiscal general de la República, tengo una nota, ya la vamos a compartir, y él dice, hay elementos que se vierten ahorita, por lo tanto yo debo de empezar a investigar a estos funcionarios. El testigo Nalo, que debe de ser comprobado por medio de la Fiscalía y darle la robustez necesaria, y obviamente el juez tiene que darle la veracidad una vez se le pueda comprobar, adelantó ciertos elementos que el periódico digital El Faro ya los había adelantado, no es nada novedoso, de que tanto el FMLN como Arena les habían dado plata para el tema de las elecciones, pero cuando habla un poco más allá y llega el general David Munguía Payés, ciertamente el doctor Nelson García ha dicho, mire, yo felicito al juez, el tema es que el juez, si lo vamos a felicitar, felicitémoslo de verdad. Él dice, perfecto, el señor Munguía Payés vino a mentir, hay que procesarlo. Y en segundo lugar, aquí no están procesadas las dos personas, Munguía Payés y el señor Funes, que tendrían realmente que estar acá y no todos los empleados. Su opinión. Si el sistema está corrupto, obviamente tenemos corruptores.
¿verdad? Ese es un punto bien importante que no debemos de dejar de lado. Y en este caso, los últimos gobiernos que hemos tenido, prácticamente con ese reparto de dinero a través de las partidas secretas de Casa Presidencial, no solo han corrompido el sistema judicial, sino también los 3 órganos del Estado, vale decir, están contaminados o salpicados con un sistema corrupto y a la par gozando de una tremenda impunidad, que es lo peor. La impunidad que se tiene a la base del actuar de muchos funcionarios, pues obviamente desdice. Y en el caso particular de esta resolución del juez Salazar, pues también habría que sopesar un poco, porque yo conozco a Godofredo y puedo decir pues que es un buen penalista. Una persona íntegra, yo yo también también penalista. Y en ese sentido, pues si él analizó puntualmente cada prueba, pero el cerebro de nosotros no alcanza para dirimir quizás todos los que son esos indicios probatorios que le presentó la Fiscalía. Y digo esto porque también en unos videos aparece donde el señor mediador, ¿verdad?, utilizaba una casa donde se dice hacía acciones delictivas. Y es así, ya siento que aunque la Fiscalía no haya podido demostrar fehacientemente, con prueba más contundente, el hecho de haber una casa en donde él convocaba y ahí sacaba como instrucciones para instruir a los caballeros que cometieran esos ilícitos, pues debió haberse detenido un poco a reparar ese pequeño detalle. O sea, no se le puede dar todo la discreción del análisis de la prueba que él pudo haber analizado para decidir. Ahora, me encanta cuando él dice: de acá está realmente para mí partícipes nada más por una orden superior. Se fraguó esta decisión en el despacho del ministro de Seguridad Pública de aquel momento, y el señor presidente de turno le da el aval. Eso es lo para mí importantísimo. De lo que dijo el señor juez, correcto. Correcto, para mí importantísimo. ¿Por qué? Porque yo siempre dije, y en donde quiera que he participado, he dicho, quienes deben de estar sentados en el banquillo de los acusados es el coronel Munguía Payés y Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque cuando se dice quién es el orden jerárquico en el mando, ellos lo eran. Y en ese sentido son los responsables de asumir la responsabilidad penal. Y en el delito que se le está imputando, el demostrar no solamente los rollers, distribución de rollers, sino que el nivel jerárquico es importante. Ahora, deseo yo decir algo bajo lo que usted acaba de decir. Todos los que hemos andado de una u otra forma en el órgano judicial sabemos de la altura, de la estatura de un juez como Godofredo. Es una persona técnica, que él no se anda tocando por quedar bien con uno ni con otro. Él es un aplicador de justicia como muy pocos jueces en este país hay, y que ya quisiéramos tener por lo menos unos 20 de ellos. Ahora, yo no creo en ningún momento que la Corte Suprema le va a meter una auditoría. Yo no creo que él vaya a estar nervioso. Pero aquí viene algo más. La altura de juez que tenemos, o sea, Sergio, pero aquí que veamos vengan las auditorías, que vengan. Pero veamos algo más importante, que a mí me llama poderosamente la atención esto, y es que el señor Munguía Payés, en esa investidura de ministro de Seguridad Pública, no creo que eso lo haya hecho de gratis. Y ese punto sí le compete al señor fiscal general escudriñar más, hacer una investigación más profunda de todos esos nexos que hay por ahí. Recuerde usted que este señor hasta hizo una apología de un delito, ¿verdad?, que dijo que se le habían entrado a su residencia y le habían robado. Recuérdese, ha sido como muy folclórico en hacer algunos juegos de guerra, llamémosle así, ¿verdad? Entonces creo yo que detrás de ese funcionario hay mucho más que podría llevar al señor fiscal general a descubrir otros nexos oscuros que por hoy no se han develado. Ok, doctor Omar Pastor. Mira, Godofredo, una persona correcta. Lo conozco desde que era estudiante, fue mi alumno.
y siempre fue un muchacho humilde y estudioso. De tal manera que venir a decir acá que tiene responsabilidad en el fallo, sí la tiene, Sí. precisamente para eso está, es juez. Lo que pasa es que a veces queremos cubrir una situación con el error mío. Sí, ahora, doctor, quiero que me acompañe producción, porque nos acaban de compartir una nota, yo la vi. Esto fue lo que dijo la Fiscalía. Juez que resolvió caso Tregua es uno de los 10 más denunciados, aseguró el fiscal general. Es decir, yo no quiero caer en un tema de la defensa porque nosotros sabemos qué clase de juez está. Sin embargo, el hecho, usted fue magistrado, el hecho que lo vayan a denunciar no significa que es primero culpable. puede ser administrativo y segundo, si es que uno no puede quedar bien con todo el mundo como aplicador de justicia. También está esto que me está compartiendo ahorita. Juez que absorbió a imputados de Tregua es quien liberó al Cirra y otros pandilleros. ¿Y qué? Es decir, lo que pasa es que como juez siempre va a estar en el ojo del huracán. O sea, Sí, no podemos ahora, quedar bien con todo el mundo. mira, ese es el tema, pues. decía ¿verdad? que a veces, Hay un ánimo de desprestigio. Mira, como es seres, como espera, cuando pierde permíteme. la selecta, ¿quién tiene la culpa? El árbitro. ¿Vale? Así, Para como ponerle un seres ejemplo humanos, más claro. queremos a veces por la falta de cultura o de educación o por egoísmo, egolatría, etcétera, queremos cubrir el error que cometimos señalando a otro. Mira, Ahora, si no les gusta el resultado, para eso están los recursos. Ya Claro. eso es lo que de pronto a uno le llama la sí, atención. que pero empiezan ¿cuál era como la a prueba? apuntarle al juez, ¿Cuál ¿verdad? era la prueba de oro en este caso de la Nalo. tregua? Nalo. Nalo. Ahora díganme, tal Nalo señalaba esos delitos de meter cosas a los penales. No, él se dedicó a señalar actividades del señor expresidente de la República. A eso me refiero, a lo que usted y está diciendo. Ahí está la del nota. señor Munguía Payés. Entonces, ¿cabía este testigo para acusar a elementos que habían participado en la tregua? No. Ese testigo está bien para acusar a Munguía Payés, para acusar a Funes o al cura que anduvo metido en esas cosas, un tal Colindres. O a quien le pongan en la lista, porque Exacto. él está para complacer al pero que que lo son va a los liberar de autores los problemas. intelectuales y que ordenaron todo esto. Pero usted no está de acuerdo con el testigo criteriado. No, ¿cómo voy a estar? ¿Y usted, doctor? Por No, favor. es que yo no acepto Yo el testigo preferiría- ¿Usted no lo criteriado, acepta? ¿Por qué, doctor? porque el testigo criteriado él va salvando su propio pellejo. Claro. De acuerdo. Así, y se vuelve traidor. ¿Y usted no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy en favor de lo que dijo el testigo Claro, criteriado. ahora, ¿por qué no están de acuerdo si el testigo criteriado, si bien es cierto que va a, como usted mismo lo dijo, el señor Payés, algo tenía que recibir? Él también va queriendo recibir Ahora, algo. dime, pero es todo que el lo que diga punto- debe ser comprobable. Estamos y dentro, lo comprobó la estamos fiscalía. dentro del fallo. ¿Ok? Ese testigo no dijo nada de lo que se estaba discutiendo En el sobre proceso. culpabilidad o inocencia, sino que ha dicho cosas de otra naturaleza que podría dar lugar a otro tipo de juicio, penal siempre. Entonces, cuando viene el señor fiscal y critica el fallo, yo creo que ahí sí se le fue. Se excedió ¿Cuál? el señor fiscal al señalar al juez como que es responsable Él es el culpable. de absolver culpables. ¿Con cuál prueba, pues? Ok, quédese con la idea. Me pide pausa comercial, producción, aguánteme un ratito, pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Seguimos con su análisis, doctor Pastor, por favor. Entonces, ¿con cuál prueba quería que condenaran? Si no había prueba. Es más, tengo la seguridad, conociendo a Godofredo, que también se puso en los zapatos de esta gente que recibió órdenes. Claro. No, él mismo lo dijo, Sí. que ellos solo habían recibido órdenes. Entonces, No, pero eso no basta, perdón. no, Perdón permíteme. que te interrumpa. Entonces, no es el hecho de que el juez haya fallado a favor o en determinado sentido, sino el hecho de que no hubo elemento investigativo suficiente
para mover la voluntad del juez y dar otro fallo. De tal manera que acá lo que debemos de tener cuidado, porque se trata del órgano judicial, es que allí solo familias hay, hombre. Es un defecto. Sí, entonces, mira, el juez nombra con otro juez, se ponen de acuerdo para nombrar. Una magistrada le dijo a otra magistrada, quiero a mi hijo en la procuraduría, yo quiero el mío en la corte. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esta cosa se limpie? Solo haciendo un órgano judicial nuevo y con exámenes y criterios bien definidos de qué significa ser juez. Si no tenemos eso, no podemos venir a exigir cuando, es más, fíjate que la mayoría de jueces han sido fiscales. No sé por qué, pero un defensor no lo nombran. No. ¿Verdad? Yo he estado, como ustedes saben, como director de la Escuela de Capacitación Judicial y como miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. En ambos lugares encontré cosas maravillosas, pero también encontré cosas negativas, ¿verdad? De todo. El problema es que si no reformamos la estructura desbalanceada de todo el sistema, que han hecho un chapandongo del código penal y del procesal penal, no se diga, ¿verdad? Y que presumimos que hoy vamos a hacer unas ergástulas así sin aire y donde se le va a pasar la comida a la gente debajo de un hoyo. Nelson, estamos regresando a la Inquisición. Mira, recuerda, antes los reos usaban uniformes rayados. Sí. Se los quitaron porque ofendía la dignidad. Claro. Entonces, hoy les han puesto blanco y los llevan encadenados. Sí. Y eso no ofende la dignidad. Y eso no rompe la Constitución de la República. Pero estos chabacanes, es la moda de ellos que la han traído de allá por Arizona, dicen. No, es la mentalidad. Es la mentalidad con que está gobernando este país. No puede ser, hombre. Un sistema que ya estamos lindando con estos mini estados de sitio que se viven en los penales y en el sistema general del país, y donde ya hay la tentación de lo que ellos llaman medidas extraordinarias para mientras. ¿Cuáles? Okay. ¿Cuáles medidas extraordinarias? Ya que usted lo acaba de mencionar, todas tanto están el en la presidente ley. de la Asamblea como el fiscal general de la República están de acuerdo en que se implemente estado de sitio en nuestro país. Yo en mi candidatura a la presidencia, recordarán ustedes que fui uno de los que propuse esa parte, un estado de sitio focalizado, haciendo uso de la inteligencia del Estado y de los recursos tecnológicos. Pero bien, volvamos mejor a lo que hemos dejado de lado. Si bien es cierto, el sistema o el órgano judicial está corrupto, pero no es menos corrupto la Asamblea Legislativa, en donde se están creando leyes a la medida o a condiciones de X. Agregarle el seguro. ¿Sí? El seguro médico hospitalario. Sí. No, ya vamos a hablar de eso. Ay, Espérate. gracias, hombre. No, aquí lo tengo ya en agenda, yo se lo dije. Pero qué tremendo, y ahí es donde está el llamado a los ciudadanos, que esta elección 2018 sepan elegir. Realmente es triste tener en la Asamblea Legislativa hoy personas protestando porque le van a fiscalizar sus bienes, cuando todo mundo sabe que sus bienes provienen de andar alando gente para los Estados Unidos, y hoy es pues una persona muy adinerada. En ese sentido decimos, ni leer una cuenta podía cuando inició su primer periodo legislativo el diputado Cardosa, para ponerlo como señalamiento directo, porque hay que decir los nombres, pues. Realmente, así como él, hay una infinidad de diputados que realmente están únicamente porque el partido les propició una campaña publicitaria y llegaron. Lo nefasto entonces del sistema judicial también tiene que ver con esos códigos que se dan en la Asamblea Legislativa, que hoy se aprueba una ley, 8 días después hay que reformarla por la ineptitud de estos legisladores. Ok, pero qué bueno que acaba de mencionar usted eso. Doctores, acompáñenos en el análisis. Porque vimos al diputado Reinaldo Cardosa de pronto cuando no podía justificar el incremento patrimonial,
Pero explíquenme ustedes una ley que se le aplica a él, porque las dos causales o las dos sanciones es que devuelva la plata del incremento patrimonial que ha tenido de una ley de 60 años para atrás, pero adicionalmente la inhabilitación del cargo. ¿Qué tiene que ver la esposa en todo esto? No, Nada. O sea, no, pero ¿dónde está que a ella la terminan sancionando cuando no es servidora pública, sino que a ella la metieron con una interpretación como a los hijos del señor Saca, pero a él lo absuelven? Porque es que la- partidario. Es que porque la es ignorancia, partidario. es que ¿De quién? la ignorancia también es corrupción. Si usted pone a alguien a decir, mire, es como dice el diputado, le están quitando una propiedad que la mamá adquirió en 1963 y él nació en 1975. Y entonces, ¿cómo es que con la extinción del dominio se la quieren quitar? Pero mire, es propicia la presencia de nuestro estimado colega para decirle lo siguiente. Fíjese que usted tiene un partido político que todavía no se ha metido a la piscina, ¿verdad? Llamémosle así, ¿verdad? Sí. Y entonces usted constituye el derecho de poder reclamarle a los otros partidos por qué son corruptos, por qué uno paga $250,000 y el otro 150. Eso es peor que cualquier tregua. Si eso envenena. Debieran estar cancelados esos dos partidos. Claro, pero entonces eso envenena todo el sistema. La tregua queda como el lobo. ¿Cuáles como el partidos pelo. deberían de estar cancelados? FMLN y Arena. Pero no cree que para variar los van a entrampar en el Tribunal Supremo Electoral, al igual que el PCN. Bueno, si allá están los padrinos y no están los delegados de ellos ahí en el Tribunal Supremo Mira, Electoral. cuando se toca un partidario, lo defienden los partidos. Claro. Entonces, por eso nunca es el caso de Cardosa. Ujú. Es partidario. Sí. La mujer no, tal vez. Sí. Y no es funcionaria. No, y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. No hay diputados suplentes. Si el señor Cardosa lo sancionaba, Bueno, es otra se quedaban cosa. sin un Aquí voto ya menos. viene De entonces, acuerdo. al Perol ya Pero, viene la sala de ¿y lo la constitucional. y la investigación de Mira, las juezas de la Cámara? No. Y ya ahorita es que aquí, entre más armemos la sopa, va a ser una sopa de patas tremenda, porque ya metimos la sala de lo constitucional y la sala de lo constitucional podía regular y decidir que no hubieran diputados suplentes. En mi opinión, no. Era una plus petitio que nadie había mencionado, pero ahí la metieron. Entonces hay un desorden, el desorden es corrupción. Aquí tiene que venir un sistema disciplinario que ponga en orden desde el sistema de tráfico en este país hasta el tráfico de Y influencia. que sean personas que entiendan que una cosa es la delincuencia y otra cosa un conflicto armado. Claro. La persona ¿Por es qué? No, y Vaya, aquí, al sí. fiscal lo hacen responsable de todos los delitos que aquí se cometen todo. y toman como delitos los que se están cometiendo por las maras, por ejemplo, por las pandillas. Las pandillas están actuando como grupo armado en contra del Estado. Estructuralmente. Consecuentemente, estas pandillas deben ser tratadas como que están actuando dentro de un conflicto que se llama de guerra. Social. Y entonces hay que tratarlos de esa manera. Y el fiscal, ahorita. sí, Ahora, el testigo Nalo se refirió a eso y ellos dijeron, en la tregua que nosotros tuvimos, nos armamos, compramos armas y tenemos plata, Bien. porque sabíamos que la tregua un día se iba a terminar. Ahora, doctor, ellos tienen el poder, territorialmente Territorio. hablando, tienen dinero para auspiciar a cualquier candidato, a cualquier puesto de elección popular y tienen armas. Es Entonces- decir, pueden hablar de tú a tú. no, Cortesía- podemos hablar de un conflicto real. cortesía, lo dijo el juez, del señor Mauricio Funes. Sí, entonces podemos hablar de un conflicto real. Y un conflicto real se trata con el ejército. Y por otro lado, el Estado resolviendo problemas sociales y el fiscal con la delincuencia. Pero no le tiremos todo encima al fiscal, ¿Usted hombre. está de acuerdo con la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Por supuesto que no. Es una cuota partidaria. Partidarios. Y no estoy de acuerdo. Sí, Por entonces, eso, pero seguimos en lo mismo. Vayámonos más atrás, porque no olvidemos la historia para no cometer los errores del presente y del futuro. Mire, no olvidemos que para la firma de los acuerdos de paz fue como punto de honor del FMLN darle golpe de Estado a los 3 cuerpos de seguridad pública.
Y no podemos olvidar que durante un año la seguridad ciudadana no existió en El Salvador. Eso significó estructurar la delincuencia frágil que en ese momento tenía el país. Con ese año que no hubo seguridad pública y que los cuerpos que tenían algún control y dominio, aún con todos los defectos que alguien pueda decirme que tuvieron, sí, pero había un control. Cuando eso desaparece, obviamente el pueblo queda desprotegido y la delincuencia tiene la oportunidad de armarse y estructurarse. Sí. De ahí para acá ese mal endémico no se ha podido detener porque también se ha visto como un objeto electoral, en donde presionan por un lado un partido político y el otro. Bendito Dios que Nalo ha venido a poner en el ambiente, en la mesa, que $250,000 daba el FMLN para que votaran por él, $100,000 el otro partido. Es la primera vuelta. Imagínense qué interesante. Es la primera vuelta. Regreso con usted, me están pidiendo una pausa, aguántame un ratito, porque tenemos que hablar también de lo que el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que lo ha aumentado. De la Corte también. De la Corte Suprema de Justicia, que lo ha aumentado, y no paran, señores, los bonos, ni tampoco paran el seguro médico hospitalario. Eso pausa, es grave. En 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, nos quedamos con usted y luego vamos con los caballeros. El presidente de la Asamblea Legislativa, al igual que el presidente de la Corte Suprema, presentaron ya el presupuesto de cada uno de los órganos del Estado, tienen incrementos en los cuales no desaparecen, hay críticas el tema de las bonificaciones que se han seguido entregando. Ahora, a mí me llama la atención porque un funcionario dijo, mire, vamos a revisar, yo no sé qué parte no terminan de entender que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se cumplen, les guste o no les guste. Yo no sé qué tienen que estar revisando. Es decir, vamos a ver si nosotros podemos, no solamente porque el país está pasando por una calamidad pública, señores, sino que simple y sencillamente no tienen nada que estar revisando. Cumpla la sentencia y se acabó. E incluso no son ni siquiera abogados los que hablan así, quizás por eso hablan así. Es que ese es el punto, miren, es para un ciudadano, me voy a comportar como un ciudadano común ahorita, porque bien decía el doctor, no he entrado a esa piscina, yo a esa piscina le he llamado mercado negro donde se compran voluntades y conciencia, piscina es muy suave. Y ya supiste de eso. Pero es que impregna más. Entonces nosotros creemos que realmente esa ineptitud con la que se actúa dentro de la Asamblea Legislativa, vea que para recetarse esos emolumentos económicos, todos están de acuerdo. Sí. Qué curioso, ¿verdad? En ese sentido sí nosotros creemos que es realmente una injusticia o una burla a la inteligencia de un pueblo que les ha dado el mandato para llegar a legislar en favor de ellos y que hoy se hayan convertido en sus peores predadores. Realmente están cometiendo unas aberraciones tan graves. Recetarse esos 58 millones solo para su seguro los diputados. Y para viajes. Ahí y van para viajes. No para viajes. Cuando no tenemos medicina en los hospitales, cuando ahí sale en la noticia que hasta enero del otro año, el que vaya a pasar consulta ahora le van a dar la cita. Dios santo, se nos va a morir nuestro pueblo. No, y en tiempo de elecciones se rasgan las vestiduras. Diputados mantendrían seguro médico, gasolina, celulares de lujo con presupuesto de 58 millones para el 2018. 58 millones. De ahí 94 que hay que pagar el otro mes, porque si no caemos en un impago. ¿Por qué no se los quitamos a ellos? Claro. Por lo menos han habido golpes de Estado aquí. Aguánteme un ratito, me desplazo, señores, rápidamente. Acompáñenme, producción, porque quiero presentarles a todos ustedes el sondeo, porque nos fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos qué opina usted con relación a esta corrupción galopante que se encuentra en todo el aparato del Estado, pero particularmente en el órgano judicial. Y eso nos dijeron. Escuchemos. Sí, depende de qué persona y para qué persona sea la justicia que se va a hacer,
porque a veces es como que para llamar la atención hacia una persona o para llamar la atención hacia un partido político. En mi opinión, sí, yo creo que es un sistema judicial efectivo, dado que lleva a cumplir las leyes tal cual están. Que el gobierno o los políticos se incomoden es cuestión de ellos. No, yo creo que el sistema judicial no es efectivo. Porque hasta ahora no se ha hecho justicia en un montón de cuestiones que han encontrado de enriquecimientos ilícitos. Entonces es como si solamente quieren hacer bulla por algo un ratito y luego se paran. Como ya sabe toda la población, estamos pasando una crisis bien profunda en el país. Y no es a veces que la ley no se cumpla o no se apegue a derechos, sino que hay varios factores que influyen quizás para que no se haga la justicia como debiese ser. Ok, la pregunta es cómo vamos a solucionar esto, porque si vemos nosotros, doctor, ¿quién elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los diputados, los que negocian con maras, los que entregan plata, los que no pueden justificar su patrimonio, los que no vorazmente no dejan de gastar, perdón. Los que entregan plata dinero a la ONG. A ONG de la esposa de un X diputado. Y cuando la Constitución de la República yo no veo en ningún lugar donde lo No permita. existe. Perfecto. Son los que van a elegir a los magistrados. ¿Quién va a elegir a los demás funcionarios de segundo grado? Los mismos diputados. Sí. ¿Quiénes van a quitar a los mismos diputados? Es decir, siempre estamos cayendo en lo mismo. Vemos nosotros que el juez de paz quiere ser juez de instrucción, el de instrucción quiere ser de sentencia, el otro quiere ser magistrado de cámara, el otro, pero para eso hay que quedar bien con los patrones. Por supuesto. Porque si no lo terminan procesando. Y hay que meter los parientes. Y las noviecitas. No, y ahí es donde están las sentencias, ¿verdad? También, no nos equivocamos. Ahí es donde está el negocio, el pisto, ¿verdad? De engavetar los casos. Pues, a veces, sí, pero ya estamos hablando de otras ligas más arriba. No, ¿verdad? por eso, las salas, para las que cámaras. haya probidad, señalamientos de pérdidas de 200 y pico de mil de dólares. ¿Cómo? En la Corte de Cuentas de la República. Otra corrupción. Mira, otra corrupción que quiero señalar. Solo honrados han pasado. Son esos edificios fantasmagóricos, ¿verdad? Casi del siglo XXII, que no tienen mesas para litigantes, por ejemplo el de Santa Tecla, ¿verdad? Pero usted entra ahí en medio del Paladiano y las paredes tapizadas de cerámica y los litigantes no tienen dónde ir a parquear un carro, ¿verdad? Porque por razones de seguridad nos han relegado al Tutunichape. Y edificios infuncionales como el de Ciudad Delgado a la entrada, que tiene que dirigirse uno por medio de una línea roja porque si se va por la amarilla se encuentra consigo mismo. Sí, no es vaya, ahora usted acaba de mencionar un tema y el otro tema es para los que andamos en el ejercicio liberal de la profesión. Sí. Doctor Omar Pastor, ¿y por qué cuando uno llega a la policía, Mini Bartolinas, hay horario de entrada? ¿A dónde dice eso? ¿Y por qué uno como abogado le pegan una gran trasteada cuando uno va a entrar? ¿Y por qué le piden el poder firmado por el que está adentro si a eso llega uno? Sí. Y además ahora le piden la resolución del juez donde ya le dio fe. ¿Dónde dice eso en la ley? Eso es Mariana. ¿Ustedes eso? Quiero decirte, en ninguna ley dice eso. Lo que pasa que es una forma de intimidar Ahí está. al abogado. Sí. Y todo abogado entra con temor desde que se baja de su carro. Temor de no salir, ¿va? Exacto. Y en consecuencia, cuando un abogado se logra que tenga miedo, no trabaja bien. No trabaja bien. Entonces, yo creo que la mente del abogado debe decir siempre, por algo subo al ring. Si estoy en el ring es porque voy a pelear. Pero, ¿qué está pasando? Realmente se da la situación grave que están señalando, en el sentido de que le piden hasta la magnífica a uno, cuando yo tengo el derecho con solo enseñar mi carnet de abogado, que no tiene 10 minutos para hablar, ¿verdad? Claro. ¿Dónde dice que tiene que tener uno tiempo? Sí, no, por eso. Si a las 3 de la mañana me y además está presente alguien y a mí ahí, me dan ganas de irlo a asistir, ¿cuál es el problema? Sí. Y el problema es que si te hablan de un celular de la cárcel, ya sos cómplice. No, pues. Entonces, todas estas son
son tretas para meterle temor al profesional del derecho. Pero son tretas de baja categoría, ¿verdad? Claro, si no pasan de la inteligencia, no llegan ni a la nariz, pues. Ahora, esto, Oscar, yo lo vengo escuchando con discursos acaramelados y con palabritas románticas de que cuando nosotros lleguemos vamos a articular propuestas para de una u otra forma modificar esto, y venimos otra vez y seguimos en el mismo tema. Es decir, los políticos son especialistas para subir a la voladora y no necesariamente en el mes de agosto de la feria. Realmente eso es lo que, es que todo viene amarrado. La publicidad carcome la inteligencia de muchos seres humanos que le toca elegir a estos diputados. Y esa publicidad masiva adormece, y realmente cuando ya llega el día de la elección, el ciudadano ya está harto de tanta publicidad, y creo yo que dice, terminemos esto, y no le importa lo que llega a marcar. Yo por eso voy a anular mi voto para diputado. No, yo le hago una propuesta que he hecho ya públicamente. Tiene que contabilizarse el voto negativo para que tenga fuerza electoral, para que tenga institucionalidad. Si seguimos manchando la papeleta así para... este está bolo, un bolo votó aquí, ¿verdad? Este es un bravo que votó, no sabe, este es otro bruto que no supo cómo votar. Ahora, pero si constituye, y es que somos el 85%. ¿Y qué significa? Voy a retomar una frase que pasó un poco suave, que la acaba de decir el doctor Omar Parto. Vamos a dar un golpe de Estado con eso, pero un golpe de Estado legítimo, un golpe de Estado legal, que significa, que signifique, no por la fuerza, no por la fuerza, no, tiene que haber una casilla que registre mi voto negativo contra todos los... Ahora, mire, doctor, usted acaba de mencionar también un tema, porque ustedes han andado en política, y de dónde sacan la plata para la campaña, porque usted acaba de decir eso. Entonces yo le hago esa pregunta porque a Jimmy Morales ahorita lo están procesando, no solamente porque lo iban a investigar, la corte ya autorizó para que lo desafueren, están procesando al hijo y al hermano por lavado de dinero, pero él quería declarar no grato al colombiano de la CICI. Sin embargo, ya la corte dijo, no señor, lo vamos a investigar, usted lo que quiere. ¿Por qué? Por el financiamiento de su partido político. Vemos Odebrecht, que aquí tocó tierra también en la campaña del señor Funes. Y entonces, ¿y Hacienda dónde está, Oscar? ¿Y a dónde está la fiscalía de años antes? O sea, no le estoy hablando del sector, no es lavado de dinero, del fiscal del sector 9. ¿Dónde está la Contraloría del Estado? Que se quería reelegir otra vez el fiscal que está en el sector 9. Guatemala crea comisión para analizar retiro de inmunidad a Jimmy Morales. Ya la corte ya lo procesó. Ya dijo, sí señores, de luz verde. Y quería quitar a la única persona que lo iba a procesar como Telma Aldana. Pero veamos el caso aquí. ¿Por qué no viene la CICI aquí? Ahí viene el punto, pero le digo, para contrarrestar ese sistema corrupto y corruptible que tiene El Salvador, creo que es urgente, es necesario instaurar unas CICIs en El Salvador y reforzar así la amenaza que ha hecho pública el señor fiscal, indistintamente de dónde ésta provenga, sea un show como alguien puede imaginárselo, de la manera que fuese. Nosotros sí creemos que esos tentáculos de poder que tienen injerencia para llevarle un papel de amenaza o una llamada o como fuese el mecanismo, debe de ser... Qué bueno que mencionó usted eso, porque tengo producción, acompáñenme, las declaraciones del fiscal general de la República en torno a que le daban hasta el 15 de agosto, acaba de pasar, que si no se iba del país, corría, es una nota, corría peligro la familia con él en nuestro país. Veámosla. El titular del Ministerio Público dijo que las amenazas en su contra iniciaron desde el año pasado, pero que en los últimos meses se han intensificado. En esa amenaza se me daba hasta el 15 de agosto para abandonar el país. Eso significa que ahorita ya estoy en desfase, ¿verdad? Y cualquier cosa puede ocurrir. Douglas Meléndez enfatizó que pese a esto, no se detendrá y se seguirán abriendo casos. Por lo tanto, voy a analizar hasta qué o qué acciones voy a hacer. De hecho, ya comencé a hacer acciones a nivel internacional, ¿verdad?, para que de alguna manera se me garantice mi seguridad. El fiscal también dio su visto bueno a las declaraciones del presidente de la Asamblea y considera que urge un estado de emergencia. Yo creo que la idea del señor presidente de la Asamblea es buena, es importante, debe hacerse,
porque ante las situaciones anormales hay que buscar soluciones también anormales. Señaló que han recibido información que las estructuras criminales tienen en la mira a empleados de centros penales. Me veo en obligación de hacerlo público. ¿Para qué? Para que de alguna manera estas personas, ¿verdad?, estos custodios tomen sus precauciones. Finalmente se refirió al caso Tregua, donde aseguró están esperando la sentencia por escrito para poder apelar. En ese marco, Meléndez hizo un llamado al órgano judicial a evaluar el trabajo de sus jueces. Douglas Meléndez, Oscar, doctores, puede traer la CICIG, lo están amenazando, al igual que Telma Aldana, han arremetido en el pasado, ya han matado fiscales generales de la República y él puede traer a la CICIG. Vamos a ver cómo reaccionan. Su Realmente como fiscal general él no tiene la posibilidad directa. Sí. No, ¿verdad? Me estoy refiriendo yo que la ley orgánica del Ministerio Público, al igual que Belisario Artiga en su momento, que trajo fiscales especiales, él puede nombrar y meter a la CICIG dentro de esto. Perdone, no nos vayamos muy alto, porque don Belisario nombró fiscales adjuntos. Roberto Vidales. Pues sí, pero Vidales es salvadoreño. Claro, pero ¿cuál es el problema de traer gente que le va a ayudar? No, eso es lo que iba a preguntarle yo a usted. Y esa protección internacional consistirá en traer soldados de las Naciones Unidas, digamos, por ejemplo, la ONU, ¿verdad? La OEA. Cascos azules o algo así, ¿verdad? Porque si no, refleja que este país ya no está en capacidad de brindarle seguridad al señor fiscal. Pues. Estado fallido, bueno, doctor. Realmente es gravísimo. Ahora, lo que pasa es que sería más delicado si los que le van a brindar seguridad son los que lo quieren quebrar. Vaya, ese es el gran Para que problema. me entienda, ven el calor popular. Vaya, ¿por qué yo me durmiendo pronuncio, con el enemigo? ¿Por qué me pronuncio que es urgente y necesaria una CICIG? Precisamente porque ya nadie puede dar realmente seguridad en El Salvador. Estamos en un estado fallido. Policía pidiéndole custodia a la Fuerza Armada para que le dé seguridad a la policía. El rol constitucional de nuestra Fuerza Armada no es andar cuidando policía, no lo es. Por lo tanto, ahí hay una aberración de interpretación de la norma constitucional en cuanto que se hace uso de la Fuerza Armada para andar dándole seguridad a la Policía Nacional Civil. Eso no puede ser. Pero ven, así es. Así es. Por el otro punto, la CICIG vendría aquí a desmantelar ciertas estructuras que tienen un poderío fáctico que no dejan actuar, y esas mismas estructuras son las que inciden en las decisiones de los jueces, a los niveles que querramos. Pero esa es una intervención como la que se quiere hacer en Venezuela también, ¿verdad? Que llegue una comisión a controlar al señor presidente Maduro y todo, porque ahí hay un gran relajo. Entonces yo como salvadoreño nacionalista me opongo a tirar los guantes, ya decir, a la toalla. Ya aquí ya no hay nadie y usted va a ser candidato a la presidencia y quiere que otro le venga a cambiar el diaper al niño. No, pero es que no le va a venir a cambiar, le va a venir a ayudar, porque en contra de estos delincuentes... Usted tiene que ser el hombre, ¿entiende? El tema no es Alibaba, es los 40 ladrones, ¿verdad? Sergio, estamos hablando de un Estado a punto de ser un Estado fallido. Pero no lo dejemos. Ante esa realidad en donde el mismo presidente de la República se hace asistir de delincuente, como es el ministro de la Defensa Nacional, si está señalado por el mismo juez. No, pero aquí todo es inocente hasta que le convierte. Por eso, pero si usted ya señala, mira, ahí está un delincuente y este es el otro delincuente. Es que el mismo juez lo ha referido. No, eso no lo ha referido. Eso, al menos en una mesa donde yo me encuentre, no voy a permitir que a una persona, quien sea, se le juzgue como delincuente antes de haber sido vencido en un proceso. Sí, pero miren, paremos la cuestión, porque la discusión debe ser, bueno, ¿y qué facultades tiene el fiscal general de la República para, por ejemplo, en el caso presente del riesgo que está corriendo, ser protegido? En vez de estar hablando de traer una CICIG, el fiscal tiene la facultad, y lo sabemos, de formar comisiones especiales con personas especializadas o no, de aquí mismo, hombre. ¿Con qué recursos? ¿Y las hay o no las hay? ¿Con qué recursos, doctor? Mira, si el fiscal a mí me dice, usted está dispuesto a colaborar, yo no le cobro un centavo, hombre.
porque es por mi país. Es correcto. Pero, y lo mismo para cuidarlo a él. ¿Cuándo se acaba el periodo del fiscal general, doctor Pastor? ¿Cómo? El otro año. El periodo, sí. Sí. Pero si nos deja él así, sí, mientras él se va. ¿Cuál es el problema? no, el problema es que él no puede pedirla sí por pedirla. Tiene que haber una autorización del Ejecutivo, de la Asamblea y todo eso. Si entrara por los medios ordinarios. Para mientras que forme una comisión de personas especializadas, no que vaya a nombrar al cura tal, al fulano director de tal cosa. No, hombre, como los 75 que han formado una comisión de medidas especiales. ¿Cuáles medidas especiales? Si todo lo que ahí se habla está en la ley, por Dios. Sí. Aquí están engañando a la gente. Es correcto, y lo mismo estaba en algunos señalamientos de la tregua porque son cuestiones que están en la ley penitenciaria, que aquí se la han suprimido. Aquí un reo es un muerto en vida. No tiene derecho a la defensa, hombre. No, es correcto. Entonces, en ese punto es donde le digo que si ya el señor juez dice que se debe direccionar como responsable al expresidente Mauricio Funes y al ministro de la Seguridad Pública de ese momento, a eso es que yo me refiero, que para develar toda esa estructura que pueda estar detrás de todo esto, con los salvadoreños y con mucho respeto para el doctor Omar. No, y van a develar las estructuras quien lo van a reelegir a él. ¿Qué tal eso? Ay, no lo reeligen, ahí va a no, por ahí entonces, bueno, quien van a nombrar a otro fiscal son las mismas estructuras. ¿Qué tal eso? Sí, no, por eso decía, una comisión de personajes con alguna especialidad en la investigación y en la cuestión penal, pues. Sí, claro. Definitivamente. Bueno, así como don Pino Cáceres. Pero doctor, si a usted le dijeran que no le dejaron hacer nada en Providencia, le aceptamos, es una persona de altura. Le aceptamos que usted venga a formar parte de la Comisión Especial de Refuerzo al Quehacer Fiscal. Ok. Y en la noche le están diciendo que ya está por dinamitársele a su casa. Mira, cuando uno acepta un cargo, lo acepta con su riesgo. Sí. Doctor, lo único que ha demostrado, y no es porque sea patrocinador de 8 en punto, son las donas al 2x1. Esas comisiones solamente sirven para irse a reunir, comer donas, si es que están 2x1, y al final uno no pasa de nada, doctor. Tú dices esas, yo digo esta, que se formaría. No, pero sí, habría que verlo. Que valga el comercial, porque yo creí que estaban sacando DUI y no, era la venta de esta zona. Ya vienen 200,000 personas que le van a sacar DUI. Al 2x1. Sí, al 2x1. Es una cola. Necesito irme a pausa al 2x1 también. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Nelson García, como siempre, caballero. Gracias, ha sido muy interesante esta entrevista. Gracias. Oscar Lemus, muchísimas gracias. Un placer enorme. Doctor Omar Pastor. Se le puso pimienta. Se le puso simpático el asunto. Señores, terminamos y saludo a uno de nuestros patrocinadores de la entrevista 8 en punto, COSAVI de RL. Al igual que ustedes, nos trasladamos y le presentamos el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que sentamos sobre las redes sociales. Decía así: en su opinión, ¿la corrupción en el órgano judicial ha disminuido o ha aumentado? Actualmente, un 11 dice que ha disminuido, un 89% bien cerradita la encuesta, bien pareja, un 89% dice que ha aumentado. O sea, una gran confianza en el órgano jurisdiccional para cualquier persona que si la llegan a detener este día tiene una gran confianza en el órgano judicial. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.